Pues gracias, Elena, por la presentación y estoy encantado de estar aquí entre vosotros. Como bien dice, pues hemos firmado un convenio de colaboración que seguro que va a ser muy fructífero para las dos partes. De hecho, ayer recuerdo que te mandé, para que se lo reenvíes, una grabación que hemos hecho de un webinar sobre el ChatGPT para orientadores, que seguro que ya veréis que os va a venir muy bien para vuestro trabajo cotidiano. Y como hacemos mucha formación, lo que intentaremos es que os llegue a través de Elena para que entre todos nos enriquezcamos. Yo, por mi experiencia muy dilatada, porque ya soy muy mayor, siempre he dicho que si volviera a nacer me gustaría ser orientador. Fui maestro, fui orientador y la verdad es que es muy gratificante. Nuestro trabajo es muy bonito. Tiene algunos inconvenientes porque está con personas con problemas de todo tipo, que al final todo lo que pasa en un centro nos cae, siempre nos caen los problemas. Y es verdad que la administración cada vez nos exige más, las familias, en fin. Es un trabajo muy complejo, pero yo os puedo decir desde mi experiencia que os satisfará segurísimo. Pero tengo que deciros que uno de los inconvenientes o una de las grandes fortalezas es que tenemos que estar siempre al día. Y la sociedad va muy deprisa, los adolescentes, como nos has comentado, ya veis que son muy complicados y cada vez van a ser más, y los niños también. Entonces, claro, seguir el ritmo de los adolescentes, de los niños y de la sociedad es muy complicado. No tenemos otro remedio que estar siempre al día. Eso es así. Y una de las grandes virtualidades, porque el inconveniente es a veces la soledad de la orientadora o del orientador. Y tenemos que abarcar todo y no llegamos. Y es verdad que hay más problemas de los que podemos resolver suficientemente bien. Pero la suerte es que podamos estar coordinados, ayudarnos, y lo que hace Raquel en su centro, o lo que hace Julia, o lo que hace Rubén, pues que todos nos podamos beneficiar, intercambiarnos información, etc. Bueno, pues la mesa de ahora va a tener esta virtualidad, de que podamos comentar experiencias y al final, si queréis, hacemos un turno de debate. Entonces voy a empezar presentando a Raquel de Villa Ceballos. Es psicóloga, como bien ha dicho Elena, es la orientadora del Centro Británico de Aragón, de secundaria y bachillerato, es así. Y sobre todo dice que se especializó en dificultades de aprendizaje y atención al alumnado con altas capacidades. También hemos hecho un webinar sobre altas capacidades que os lo transmitiremos. Y lo que más me gusta es que ha dicho que lo más esencial de su profesión es el vínculo. Así que bueno, luego os presento más, pero si quieres empezamos por ti y nos puedes contar qué iniciativas tenéis en vuestro colegio en relación con salud mental. Pues en cuanto a la salud mental, que imagino que vamos todos en la misma línea, yo lo enfocaría como en 5 ramas que abordamos desde los colegios. En cuanto a la prevención, la sensibilización, la coordinación, la detección y la intervención dentro del ámbito educativo. Respecto a la prevención, en nuestro caso sobre todo nos centramos principalmente en el alumnado, pues a través de talleres, lo introducimos también de manera transversal en el currículo con proyectos de investigación. Por ejemplo, hace poco me contaba una profesora de biología que estaban trabajando todos los temas de TCA, de trastornos de la conducta alimenticia, mediante un proyecto de investigación en la asignatura de biología. La particularidad además en nuestro colegio, si alguno, que imagino que no sabréis muchos, pero nosotros no tenemos libros, por lo tanto nos da bastante margen de movimiento a la hora de poder diseñar pues todo ese material y esas metodologías activas que trabajan, ¿no?, a la hora de hacer, por ejemplo, proyectos de este tipo. Después, respecto a la sensibilización, que me parece ahora mismo, yo creo que el punto clave, porque precisamente creo que es hacia por donde podemos abordar, romper ese estigma, lo que decía nuestra compañera antes, de intentar hablarlo y tener información. La sensibilización, pues
con alumnos, con familia, con profesorado, con toda la comunidad educativa. Ahora mismo traigo muy reciente, que quería compartir con vosotros, una iniciativa que puso en marcha un profesor de nuestro colegio, Chema, que quiero nombrarlo porque es el profesor de robótica, pero bueno, pues casualmente su mujer trabaja en un centro psiquiátrico de Zaragoza y él, bueno, pues consideró que era importante, luego lo hemos compartido porque es verdad que no sé si os pasa, pero a veces en los coles es muy grande, hay muchos profesores, muchas iniciativas, muchos proyectos, queremos llegar un poco a todo, pero ya a mí me pasa que hay veces que no me he enterado de alguna cosa. Y bueno, pues tuve acceso a esta iniciativa de Chema de visitar un hospital psiquiátrico con los alumnos de cuarto de la ESO. Es una visita que está preparada por el Hospital Psiquiátrico de la Congregación de Hermanas Hospitalarias y bueno, pues les explican qué son los trastornos mentales, aquellos que son más graves, las patologías que terminan en un hospital de este tipo, pero además hicieron talleres, tanto de radio, que tienen un proyecto de radio en el hospital, como de pues, fabricación de velas y otro tipo de merchandising que hacen los enfermos y lo estuvieron haciendo con los alumnos. Fue muy impactante, porque es verdad que fue impactante no solo para los alumnos, sino también para incluso yo misma, porque bueno, pues estás dentro del centro psiquiátrico y te estás relacionando con pacientes pues, con patologías graves. Pero fue muy enriquecedor y todos los alumnos, sobre todo lo que dijeron no es lo que yo pensaba. Vemos en las series y en las películas el centro psiquiátrico como que es un sitio lúgubre, cerrado, todos amordazados, y no. Allí era un espacio abierto, de hecho uno de los alumnos en la radio dijo: me encanta vuestro hospital, es todo muy bonito. La verdad es que salieron impactados, emocionados, pero muy contentos. Y me parece una iniciativa muy interesante para repetir en años futuros. Con las familias, pues sobre todo la escuela de familias, lo que más. Nosotros también además la escuela de familias la trabajamos a través de la radio que tenemos en el cole con podcast, que vamos grabando con temáticas diferentes y vamos invitando a profesionales que van hablando de diferentes temáticas y muchas de ellas pues, están relacionadas con salud mental. Después, en cuanto a coordinación, bueno, pues coordinación es complicada porque son familias, son alumnos, es lo que comentábamos antes, confidencialidad, ¿no? A través también pues, de profesionales externos, tanto de sanidad pública como privada, el propio centro con dirección, con jefatura, profesorado y al final el departamento de orientación pues estamos en medio y somos pues, bueno, ese departamento que está en 20.000 frentes y con temas además muy delicados y que es fundamental. En cuanto a comentaba detección, pues hemos visto señales de alerta, intentar dar a los profesores esa formación y ese asesoramiento para que cualquier señal que puedan detectar en el aula, que es donde pasan tantas horas con los alumnos. Y respecto a intervención, pues en situaciones de crisis que a veces se nos producen pues, con algún alumno con alguna crisis de ansiedad, un ataque de pánico o incluso pues eso, ideaciones suicidas, ¿qué hacemos, qué no hacemos, qué protocolo ponemos? Llevamos un montón de cosas y a veces no sabes si hay protocolo, si no hay protocolo, llamo, no llamo, me estoy pasando, me estoy quedando, no sé, a veces es verdad que vas un poco perdido, sobre todo en temas más delicados y que también asustan. La intervención también pues, con las familias en casos más delicados y bueno, creo que no me dejo nada, no me quería dejar nada, son muchas cosas, siento haber ido así por el speech. Bueno, pues luego haremos más preguntas. Tan rápido, pero no me quería dejar nada. Muy bien, gracias Raquel. Vamos a seguir con Rubén. Rubén Durán Arias, es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. Es DEA por la UNED y máster de Neuropsicología por la UOC. Llevas trabajando más de 25 años en centros concertados. Y coincido contigo, he tenido diferentes roles en colegios y el que más me ha apasionado siempre ha sido el ser orientador. Entonces, coincido ya se te ve que es buena persona. Si no tenemos competencias emocionales, es difícil ser buen o bueno orientador.
y actualmente eres el responsable del Departamento de Orientación del Colegio Arturo Soria y también coordinador de bienestar. ¿Es así? Bueno, pues cuéntanos las experiencias. Bueno, a ver, un poquito completando, porque yo creo que casi todos los que estamos aquí pues tenemos siempre actividades un poco en esas 5 grandes dimensiones. Una cosa importante que Pilar comentaba, Monserrat comentaba en varios momentos de la presentación, es el tema de los recursos. Yo creo que debemos de plantear que los departamentos de orientación tienen que tener recursos suficientes para poder atender toda la carga que todos conocemos y nos podría contar que nos supone, ¿no? Una de las primeras cosas que, sobre todo a raíz de la pandemia, sí que tomamos decisiones en el colegio, fue la de dotarnos de más orientadores. Somos un colegio de línea 2 y somos 4 orientadores. Pasamos de 2 a 4, precisamente por esto que estamos describiendo, que verdaderamente el acelerador fue la pandemia, pero que es una ola que ha llegado a los colegios y que los colegios podemos hacer dos cosas, o ponernos de espaldas o asumir el reto y colaborar y hacer mejores a nuestros alumnos, a nuestras familias y en general a la sociedad. Pero necesitamos evidentemente recursos. Y una de las cosas que yo os diría es que también tenemos que plantearnos el perfil de los recursos que estamos incorporando a los centros, ¿no? Tradicionalmente en los centros, bueno, tenemos una enfermera al lado, también tenemos un servicio de enfermería con el cual colaboramos continuamente, es decir, estamos al lado y hablando sistemáticamente, compartiendo información, seguimiento de casos y demás. Pero uno de los perfiles que tenemos que pensar que vamos a tener que incorporar a nuestros departamentos ya no solamente son los psicólogos más procedentes del mundo educativo, de la psicología. Creo, y así nosotros lo estamos haciendo, que es bueno completar esos perfiles con perfiles de psicólogos de índole más sanitario, ¿vale? Entonces creo que esto nos puede ayudar bastante en los momentos de intervención. Iniciativas muchas, por ejemplo, una de las cosas que estábamos hablando, el tema de la gestión emocional. Nosotros tenemos un programa de mindfulness, porque todos trabajamos educación emocional, pero el cómo la trabajamos a veces es de una manera no asistemática o quizá con unas competencias de los profesores o de las personas que están desarrollando adecuadamente o no esos programas, ¿no? Entonces nosotros decidimos en un momento determinado de desarrollar un programa de mindfulness en todo el colegio, con una persona en concreto que trabaja específica y únicamente ese programa y que pretende, obviamente, pues dotar de bienestar y dotar de habilidades de autorregulación a los chavales, porque ese programa, además de trabajar bien mindfulness, pues trabaja otro tipo de cuestiones de autorregulación. La autorregulación es muy importante en los chavales y sobre todo es más fácilmente aprendible cuanto más abajo. El programa ahí se inicia con niños de 2 años y desde ahí hasta arriba. Temas de contención, pues por supuesto, muchísimos temas de contención, ansiedad, temas de talleres de ansiedad de exámenes. Una experiencia muy bonita que yo tuve hace 2-3 años fue precisamente para trabajar el efecto contagio que se puede dar entre los chicos, ¿no? Un grupo chavales de segundo de bachillerato, donde pues, había comportamientos autolíticos, además estaba contagiado completamente el grupo de amigos, el grupo de chavales, ¿no? Conductas también con ideación suicida, el tratamiento, el seguimiento y demás, ¿no? Pero lo que hicimos en el colegio fue hacer un grupo específico con esos chavales. ¿Para qué? Pues para evitar que en el parque o en el patio empezaran a darse ideas y hablar de ciertos comportamientos, pues vehicularlas y canalizarlas. Entonces, nosotros sistemáticamente teníamos reuniones 1 o 2 veces por semana, en función de cómo estaban trabajando, y hacemos un seguimiento para ir trabajando ciertas temáticas y reconociendo ciertas cuestiones que nos preocupaban y que eran evidentes que se estaban hablando y que se estaban produciendo en la dinámica de los chicos. Cosas importantes, pues cosas muy importantes es el servicio de enfermería. Yo el otro día hablaba con Elena del servicio de enfermería. Es que me parece que es clave. Yo no sé si en vuestros colegios tenéis enfermería o no, pero es absolutamente clave. Porque además también el servicio de enfermería le da otro tinte a la información que las familias nos transmiten, ¿no? El hecho de que hay un enfermero con ese rol más sanitario y demás, pues abre ciertas puertas y abre cierta visión de que el colegio, por supuesto, que es también un recurso y no es una barrera, como muchas veces también las familias perciben y les cuesta romper en la información que a veces nos llega. Otra iniciativa muy bonita en mi cole
es una iniciativa que tenemos implementada en toda la secundaria, que yo creo que alguna vez hemos hablado en el contexto de Ética de Venta. Es el tema de los tutores personales. En el colegio, los chavales de secundaria y bachillerato eligen su tutor. El tutor es una especie de mentor que trabaja con el chico durante el tiempo que el chico quiere. Con lo cual, eso nos vehicula y nos crea un clima de muchísima comunicación, de muchísima capacidad de influencia, de muchísima capacidad de llegar información. Y evidentemente, aunque somos 4 educadores, que nos escapan muchísima información de los 750 chicos y chicas que tenemos en el colegio. Pero es que esa información nos llega muy bien a través de los tutores. Y a veces no es ni siquiera del mismo alumno, sino es el amigo que está angustiado porque está viendo que está pasando algo con su amigo o con su amiga, ¿no? Entonces, eso nos da pie a tener una red de detección y una red de alarmas que es bastante interesante, ¿no? Y nos da pie también a detectar situaciones que se están dando, pues que de otra manera posiblemente explotarían, pues cuando la situación fuera muchísimo más grave y no pudiéramos llegar a prevenir, ¿no? Por supuesto que ¿Qué canales usan los tutores con el departamento de orientación? Bueno, pues ¿Cómo se comunican nos comunicamos todas las semanas, tenemos reuniones y por supuesto que tenemos revisiones de casos y sesiones de casos pues todos los días, evidentemente con agenda y demás, ¿no? Cuando hay cualquier cosa que el tutor personal necesita o detecta, acude inmediatamente al orientador de referencia y evidentemente pues tenemos unos seguimientos de casos que nosotros pues continuamente estamos un poquito encima. En nuestras reuniones de departamento y de coordinación hacemos esos seguimientos y vamos volcando toda la información que estamos recogiendo de unos y de otros, ¿no? Pero el tutor personal además es una persona muy de confianza de las familias. Al final, el tutor personal puede suceder que lo haya elegido un alumno en primera secundaria y se vaya en segundo de bachillerato siendo o teniendo ese mismo tutor personal, por lo cual podéis imaginar cómo depurada está la relación con las familias y el grado de confianza que tienen nuestros chicos y estas chicas. Ya tenemos tutores personales que están siendo invitados a bodas de exalumnos. Entonces, quiere decir que muchas veces allí luego, cuando vienen al colegio, lo que vienen es a contar al tutor personal o a la persona que ha sido su referente. Tú hablabas, una serie de referentes. Pues este es un ejemplo de tener adultos referentes en la vida de los escolares, ¿no? Evidentemente es complejo, o sea, el organizar la asignación de tutorías personales de toda la secundaria y bachillerato es complejo, pero se puede hacer, se hace, nos tarda una semana en el mes de septiembre en hacerlo y lo reconocimos. Los chavales, si en un momento determinado, por lo que sea, quieren cambiar de tutor, lo hacen al año siguiente y cambian de tutor, y hay chavales que alargan toda su vida escolar con el mismo y hay otros chavales que cambian cada año, cada 2 años o cada 3 años, porque cada uno también tiene sus propias motivaciones. Pero creo que ese es un determinante bastante importante de las cosas buenas y positivas que sí que a veces suceden en los colegios y que pueden suceder en los colegios. Por supuesto que hablábamos de salud mental a través de los planes de acción tutorial. La formación de profesores para mí es clave. Y la formación de profesores aquí nos incluimos nosotros. Y lo que tú estás diciendo antes, Juan, es evidentísimo. Tenemos tal responsabilidad que nos debe de llevar ya per se hasta al día en todo lo que podamos. No es factible estar al día en todo lo que podemos, pero tenemos que al menos tener ese tipo de perfiles incorporados en nuestros equipos. Gente que quiera estar al día, gente que quiera colaborar, gente que quiera asociarse con otros, gente que entienda que lo que le pasa a él le está pasando a otros y que él encuentra una solución o no, y hay otro que puede encontrar una solución que me puede trasladar a mí. Entonces, ese tipo de perfiles también son muy importantes y también generan ciertas sinergias de colaboraciones. Formación de profesores. Nosotros hemos formado a los profesores, por ejemplo, en temas de autolesiones, de cómo enfrentar a una situación donde te está contando un niño o has detectado que se está autolesionando, ¿vale? Porque es que los tutores personales se están encontrando con estas situaciones, ¿no? Y en paralelo también hemos formado a las familias, es decir, nosotros desarrollamos el programa de las escuelas de padres, lo llamamos Aula Abierta y hemos hablado de suicidio, hemos hablado con las familias de autolesiones, hablamos de todo tipo de cuestiones, hemos hablado de salud mental, hemos hablado de mucho tipo de cuestiones, ¿no? Y a veces lo que sí nos gusta a nosotros es hacer un poco la formación a toda la comunidad, empezar quizá a lo mejor por los chavales, pero luego seguir con los profes y con los padres y al final que toda la comunidad, nos estamos hablando de algún tipo de tema, pues esté bastante informada.
Temas también importantes en el cole que también son preventivos, en el fondo son preventivos, el tema del clima escolar y el tema de la convivencia, ¿no? Hay muchos programas de fomentar la convivencia escolar. Nosotros estamos trabajando desde hace un par de años un programa que se llama TEI, que viene de Barcelona, por cierto. Tutorías iguales. Entonces estamos trabajando eso. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que el chaval entienda que el centro es un espacio seguro y que no pasa nada porque uno de segundo de bachillerato hable con uno de segundo de la ESO o de tercero, ¿no? Que tiene que haber una dinámica positiva de interacción entre ellos, ¿no? Entonces tenemos varias iniciativas que van un poco en esa línea y por supuesto creíamos que la convivencia, como no iba a ser, también debía de ser enfocada desde esa perspectiva, ¿no? Y bueno, pues un poco estas son cuestiones más o menos significativas, pero que probablemente vosotros también podréis comentar cosas relativamente similares, ¿no? ¿Y qué reto tenías que no nos lo has contado? Reto para este, bueno, pues mira, yo creo que el reto que tenemos para este curso, o para este curso en general, para lo que nos viene es, por supuesto, formación, por supuesto, asociacionismo, que es colaborar con otros y estar presente en foros como este, y yo creo que tenemos que trabajar mucho con el tema de sensibilización con las familias. Nos encontramos, es verdad, un bloqueo a veces con las familias. Más retos, determinar buenos protocolos, ¿vale? Cuando hablamos de ideación suicida, de intentos, de comportamientos autolíticos, nos ponemos muy nerviositos. Y hay que tranquilizar a las familias, hay que enfocar las cosas, hay que convencer y persuadir. A veces las familias lo ven, lo digo así claro, lo habéis visto, no está llamando la atención. ¿No? El convencer a un padre de tu hijo cuando está haciendo esto está llamando la atención, a veces es bastante duro, porque estas ideas que tenemos en la cabeza a veces son muy difíciles de lograr, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con establecer buenos protocolos, una buena coordinación con los centros, a veces es verdad que por problemas de recursos, hablar con gente de salud mental de centros externos es muy complicado y quizá eso habría que dinamizarlo de otra manera. En Madrid tenemos la suerte de tener este protocolo de comportamiento suicida que alerta rápidamente a través de los equipos de apoyo socioemocionales y demás, alerta rápidamente al recurso, ¿no? Pero no es suficientemente rápido y nos cuesta. Os cuento la última vez. Yo tengo un niño que nos ha trabajado este año que viene de una estancia en el hospital con comportamiento suicida. Y pues una de las primeras cosas que quisimos hacer es hablar con salud mental. Está en salud mental derivado, todavía no he conseguido hablar con el psiquiatra, todavía no he conseguido hablar. Sí he hablado con enfermería, sí he hablado con asistente social, sí le he transmitido ciertas cuestiones, pero todavía no hemos conseguido hablar. Entonces, agilizar todo este tipo de procesos y entender que el alumno que está aquí es de todos y que tenemos que entre todos mejorarle, yo creo que es algo que tenemos que trabajar en esa línea, ¿no? Hay retos que nos corresponden y otros retos que a lo mejor son más complicados, ¿no? Pero gracias al que tenemos en Madrid, ya podemos hablar con la asistencia social, podemos hablar con la enfermería, que antes eso no era tan factible ni era tan sencillo, ¿no? Bueno, pues un poco esto sería... Muy bien, pues gracias Rubén, y presento a mis dos compañeras. A la izquierda Julia Campos, a la derecha Begoña Vilar. Las dos trabajan en el Colegio St. Peter's de Barcelona, St. Peter's School. Julia eres enfermera precisamente y estás en el Departamento de Bienestar. Y en el caso de Begoña eres psicopedagoga, así que como esto también es inédito, nos contéis la experiencia de vuestro centro. ¿Quieres empezar tú, por ejemplo? ¿Quieres hacer un Bueno, poco pues, general la bien? Espera, a ver, ¿estamos entiendo? ¿Me oís? sí. Contextualizo un poco el departamento y luego se nos pidió, ¿no?, poder hablar un poquito más de la figura de enfermería dentro del departamento, que para nosotros es clave, forma parte del departamento de bienestar. Llevando a cabo no solo las tareas más de salud física y de cuidados, sino la participación de todos los proyectos que llevamos a cabo. Hemos tenido la oportunidad varias veces, ¿no?, de explicaros un poco qué trabajo hacemos en nuestra escuela y de algunos proyectos. Me ha gustado mucho el enfoque, ¿no?, de la adolescencia, porque muchas veces
es el gran olvidado, se tiene un poco más de miedo, más de reticencia, pero sí que es verdad que cuando hablamos de salud mental también nos focalizamos más en adolescente porque parece que nos activamos ahí, ¿no? Entonces sí que yo, que no me he preparado la verdad la lista porque pensaba que no salí, pero sí que pensando un poco y escuchando también a los compañeros, quería explicar un poco también nosotros cómo hacemos esta prevención, ¿no? y iniciamos la salud mental o el trato a la salud mental desde primera infancia. Nosotros tenemos lo que sería nursery, ¿no? A partir de 1 año, y nosotros ya empezamos a intervenir, ¿no? A hacer esa prevención y a ponerle mucha conciencia al cuidado de la salud mental en esa primera infancia. A través de las familias, hacemos muchas charlas con familias, nosotros, todo el equipo de departamento, estamos súper abiertos a hacer reuniones y dedicar muchas horas a hacer ese acompañamiento con familias, pero además el trabajo con el equipo docente, ¿no? Con las maestras y educadoras, a través del vínculo, como decías tú, ¿no? Cómo hacemos esos primeros tratos, esas primeras curas y cómo hablamos a los niños para darles esa identidad, ¿no? Para ir empezando a acompañarlos en la autonomía y en la identidad personal que empieza a construirse en esas etapas. Y este año hemos iniciado un proyecto de psicomotricidad relacional en primera infancia, de 1 a 6 años estamos haciendo, y para nosotros es el gran proyecto, ¿no? en esta primera etapa, porque al final lo que estamos haciendo es darle toda esta parte más psico, ¿no? A los niños, y poner mucha conciencia del quién son, de la autorregulación, ¿no? De tratar todos los miedos, las angustias a través de esa primera infancia y darles mucha conciencia y darles ese espacio para empezarse a conocer y no parar conductas, sino ayudarles a que esas conductas pues, las vayan identificando y vayan teniendo herramientas para hacer frente. La psicomotricidad relacional nos va muy bien para los niños, es un espacio fantástico y nosotros estamos muy ahí porque vamos a hacer muchas observaciones y ahí vemos, ¿no? Empezamos ya a detectar muchas cosas, y a las maestras también les da una luz, ¿no? Porque cuando ven esos niños con una contención, con rabia, con conductas que siguen pegando con 6 años y van y les explicamos qué es lo que sucede en sesión de psicomotricidad, empiezan a entender un poquito, ¿no? todo el funcionamiento del niño y cómo acompañarlos también dentro del aula. Así que nosotros empezamos la salud mental desde la primera infancia y luego seguimos con diferentes proyectos. En primaria, por ejemplo, otro de los nuevos proyectos que hemos incorporado este año es el Departamento de Bienestar Junior, que creo que es el proyecto estrella este año y los niños están encantadísimos. Hacemos nosotros siempre en septiembre, nos presentamos. Para nosotros es básica la transparencia, quiénes somos, qué hacemos, por qué estamos aquí, porque trabajamos mucho el vínculo también con los niños. Somos quienes somos, ¿no? Nos dedicamos a qué nos dedicamos y estamos aquí para vosotros cuando queráis y estamos por ellos y para ellos, ¿no? Pero para eso también los necesitamos. Y porque el bienestar es el bienestar de los alumnos, pero el bienestar de los profesores también. Y ellos tienen cierta responsabilidad en el bienestar de los profesores y entre ellos como comunidad. Entonces, bueno, decidimos hacer un llamamiento de quien quería formar parte del departamento, les explicamos las responsabilidades que tendrían, qué cosas haríamos, que nos reuniríamos una vez cada 15 días más o menos para hacer proyectos. Tuvimos un montón de candidatos, evidentemente, y está siendo un trabajo muy bonito porque estamos trabajando mucho con ellos la salud mental, qué significa conocerse a unos mismos, conocer a los demás, la empatía. Y llevamos muchos programas y lo relacionamos también con el profesor. Ellos hacen como un diario, cómo ha estado el profesor, ¿no? Hoy o esta semana, cómo lo han visto, ¿no? Intentar también empatizar un poco con el adulto. Y esto, sumado, ¿no? a los diferentes proyectos que llevamos a cabo, creo que hay bastante conciencia de no solo de lo mismo, sino de lo que es la salud mental, ¿no? Bueno, somos así rápido, los proyectos un poco más estrella también de este año. Luego hacemos también con secundaria y bachillerato, aparte de diferentes talleres, planes de acción tutorial, mucho trabajo con los profesores. Hacemos semanas, ¿no? temáticas y está la Semana de Salud Mental, que es la que la celebramos ahora en febrero. El año pasado empezamos con unos talleres con una asociación de Barcelona externa que se llama En Experiencia Propia, para trabajar sobre todo para romper estigmas, ¿no?
y fue una experiencia súper bonita. Vienen las personas de esta asociación son personas con diagnóstico que han pasado, ¿no?, por diferentes situaciones muy complejas, y ellos vienen primero a hacerles una charla de salud mental y entonces empiezan a hacer unas actividades y luego les explican cuál es su diagnóstico, ¿no? Y esto crea en ellos wow, tengo un trastorno de bipolaridad, ¿no? Entonces ves las caras de ellos como de repente, porque al principio les dicen, ¿cómo creéis que es una persona con una enfermedad de salud mental? Y entonces dicen, tienen los ojos rojos, ¿no? De hecho nos activó la idea de hacer este taller porque en un carnaval los mayores hacían temáticas de aula, y un aula de primero de bachillerato hizo un psiquiátrico. Y nuestra cara, ¿no?, del departamento fue terrible, porque el psiquiátrico eso era una película de terror. Y dijimos, madre mía, que tenemos que hacer algo, porque incluso hasta para los propios profesores hay que sensibilizar un poco más, ¿no?, en este tema, de dar un poco a conocer, y por eso iniciamos también este proyecto y estas charlas con ellos que repetimos ahora. Nos pareció súper interesante, y en ellos activa también muchas cosas, ¿no?, porque luego van a Julia y hablan mucho con ella, porque ellas son los ojos del departamento y la primera recibida de todo, y da pie, ¿no?, a hablar mucho. Es verdad que contamos con una escuela muy familiar, es una escuela muy pequeña, nos conocemos todos entre todos y eso también ayuda mucho. Y luego también tenemos la oportunidad de, como departamento, una vez al mes tenemos una reunión general con cada ciclo, ¿no?, con infantil, con primaria y con secundaria. Tenemos 2 horas de reunión al mes con ellos y tratamos diferentes temáticas. Y abrimos debate y respondemos dudas, hablamos de diferentes temas, y esto también ayuda mucho en otros proyectos. Como SIL, que comentaba, que tenemos el proyecto de SIL de educación emocional, y hacemos diferentes charlas y la figura de Julia, que es esencial en nuestro departamento. ¿Qué te pasa? A ver, ¿qué nos cuenta? Pues Julia. Vale, bueno, pues nada, yo soy enfermera escolar, me especialicé como un máster en enfermería escolar, y bueno, me gustaría transmitir, ¿no?, de que somos profesionales que estamos formados en salud mental, sobre todo en la parte de prevención y detección, ¿no?, tanto de la salud física, pero también de salud mental, que al final van muy relacionados. Cosas que yo, bueno, la iniciativa esta de tener una enfermera en el centro creo que es muy interesante y muy importante, porque, como ha dicho Begoña, soy un poco los ojos, ¿no?, de la escuela, porque en la enfermería se crea como un espacio seguro para ellos, y de que cuando tienen algún malestar, se encuentran en situaciones que les hacen sentir mal o hasta crisis de ansiedad, vienen a la enfermería y buscan este apoyo, ¿no? Es un punto muy fácil de la escuela, todo el mundo sabe dónde está la enfermería, siempre tienen la posibilidad de ir, nunca se les priva. Y bueno, a partir de aquí, ¿no?, detectamos un poco el número de asistencias, cuándo son estas asistencias, si son en el patio, cómo están las relaciones con los compañeros, en las clases, qué pasa con esta asignatura. Muchos vienen en clase de mates, ¿no? y como, bueno, al final... ¿Puedes profundizar un poco eso en la recogida de datos, que me parece fundamental? La recogida de datos de la asistencia a la enfermería. ¿Cómo claro. lo relacionáis? Sí, mira, yo básicamente cada vez que me viene un alumno, yo tengo mi Excel, también hay diferentes programas que se puede hacer, yo hago un registro de enfermería, ¿no? Y después, saliendo el número de asistencias, podemos investigar también en la hora que han acudido a la enfermería. Aún así, yo cuando vienen y veo que son alumnos que pasan mucho por aquí, les pregunto, uy, ¿en qué clase estabas? ¿No? ¿Estabas en el patio? ¿Ha pasado algo? Y sí que a través de un poco una entrevista, bueno, vamos descubriendo motivos por los cuales están ahí en la enfermería, ¿no? Yo siempre digo, los niños que vienen a la enfermería siempre hay un motivo, siempre hay algo más. Cuando te vienen porque tienen una pupita aquí pequeñita, si vienen una vez dices, bueno, mira, lo necesitaba un poco de cuidados, ¿no? Y ya está, pero si vienen siempre por una pupita, hasta se las inventan, mira, me he hecho daño aquí, dices, no hay nada. Siempre sabes que hay alguna cosa, y
a través de esto, pues, informo al departamento, del equipo, en las reuniones semanales que tenemos y bueno, aquí vamos a hacer más observaciones, ¿no? En los más mayores, en los adolescentes, hasta, bueno, yo también hago muchos talleres en las aulas, ¿no? Con temas como la sexualidad, la alimentación, también hablamos de salud mental, de emociones, y con estos temas, al ser temas que ellos muchas veces no tienen los espacios para hablarlos, ¿no? Les creas como una confianza y te acercas a ellos y al final vienen a hablar de diferentes temas, ¿no? Que son los básicos de su edad. Y a partir de aquí también, bueno, recolectamos muchísima información. Bueno, el programa de SIL es esto, ¿no? Lo hacemos a partir de aquí. En primaria sí que tenemos la asignatura, en secundaria lo hacemos con talleres puntuales. Y bueno, yo creo que es muy importante y que colaboremos todos, ¿no? Tanto psicólogos como pedagogía, como yo misma. También, bueno, otro programa que tenemos que lo iniciamos entre el año pasado y este año es yo soy referente de trastornos de conducta alimentaria en la escuela. Hice mis formaciones y siempre en colaboración con los psicólogos. Pero bueno, ya estoy creando un poco este espacio y hasta hubo un caso no hace muchas semanas que me vino una niña a explicarme que empezaba a verse mal con el cuerpo, un adolescente que el verano tuvo pensamientos de dejar de comer, que no lo hizo, ¿no? Y presentarme de esta forma y que me vean trabajar con esto, pero también es muy importante. Bueno, este programa al final consiste en hacer observaciones en los comedores, en las clases, hablar mucho con los profesores para ver si hay algunas actitudes que puedan detectar. También las formaciones para los profesores para que sepan cuáles son estos signos de alarma, ¿no? Pero hasta entrar en cocina, hablar con el personal de cocina, con los monitores para que estén pendientes, valorar también el menú escolar, ¿no? Con mi conocimiento, un poco ver qué opciones tienen, si hay opciones de dosis variado, hacer alguna propuesta de cambio, qué ambiente hay en el comedor, que muchas veces hay muchos niños que no quieren comer y no es porque haya algunos indicios de trastorno de conducta alimentaria, sino porque realmente puede ser un momento estresante para ellos. Y esto, pues, todos juntos vamos trabajando en esta observación y esta detección. También los padres, las familias empiezan a verme como tal y a saber que estoy en este tema, por tanto también me hacen preguntas, están pendientes y a veces, bueno, al final es que colaboramos todos, entre todos, ¿no? Y bueno, y todo cae en la enfermería, ¿no? La consulta física y en este papel que tengo yo dentro de la escuela. Muy bien, pues muchas gracias. Y si os parece vamos a hacer un pequeño debate ahora con preguntas, pero vamos, si queréis interrumpiros y tal. Yo te quería preguntar... Yo voto por una cosa. Sí. Nos echamos un poquito para ahí y dos, es que nos veo mucho. Ya. Entonces, como... Gracias. Gracias. Bueno, Raquel, ¿cuáles son los retos? Disculpa, te has quedado fuera del plan. ¿Cuáles son los retos que nos enfrentamos a la hora de abordar la salud mental, a tu juicio? Pues por concretar, porque creo que tenemos bastantes, ¿no? Pero yo, por lo menos personalmente, en mi experiencia, el reto de la formación a toda la comunidad educativa, ya no solo a profesorado, sino todos los que formamos parte, pues familias, alumnos, profesores, equipos directivos, todos tenemos que estar muy bien formados y me parece que es fundamental. Para mí también un reto es precisamente que yo creo que desprende de esa formación la comunicación con las familias, que lo hemos comentado también antes, el tomar esas decisiones, el trasladar esas señales de alerta, porque pues a lo mejor aquí en esta conversación
que son siempre, como digo yo, más de teoría y todos tenemos muy claro lo que tenemos que hacer y qué protocolos, pero luego el sentarse con la familia y trasladar esta información o conseguir que tengan esa colaboración, esa persuasión que comentaba el compañero, a veces, pues porque cada tema o cada caso es diferente y complejo, pues es difícil que tengamos esa aceptación, que no haya negación, porque si hay esa negación, pues es ya muy difícil para nosotros mover ficha. Ya no hablo de familias pues, que a lo mejor los padres están en proceso de separación, que lo comentábamos antes, si además es un proceso de separación que está judicializado, pues en casos de salud mental complejos o que se desprenden de esos mismos procesos porque además son muy traumáticos y pueden surgir pues problemas emocionales que muchas veces, no quiero tampoco generalizar, pero a veces cuando trabajas con familias que están en este momento son un poco los olvidados, los alumnos, porque empiezan a somatizar y a ir a enfermería pues, con un descolchoncillo o con nada y empiezas y me parece, vamos, yo me encanta porque es verdad, creo que muchas de las patologías mentales acaban en una somatización de dolor de tripa, ¿no? Y en casos de este tipo de familias pues me resulta un reto, porque lo intentas, pero no consigues que bajen de ese momento de pues, el juicio, que lo tengo aquí, necesito este informe, ¿no? Y el niño, mientras tanto, está con una crisis de ansiedad y en enfermería y pides que vaya, por favor, a un especialista, que vaya a un psiquiatra, que vaya a un psicólogo clínico, que le ayuden y no hay un consenso. No firman, ¿no? Para que pueda... Exacto. Básicamente, ¿no? Sí, o una firma o una llamada o un vale, estamos de acuerdo. Ese para mí es un reto de los que más me cuesta. No sé si vosotros... A ver, y sobre todo porque es muy incomprensible, porque al final tú ves al hijo, ¿no? Y ves al niño. Claro, Y no y entiendes sabes que sus padres le sí, quieren y darían todo sí, por sí. él. Eso somos todos conscientes. Pero... Sí, yo creo que evidentemente considero que los hombres muchas veces son, ¿no?, el síntoma que vemos y hay que abrir un poco la mirada, pero yo creo que las familias también sufren mucho de miedo, de culpa, ¿no? Y esto es lo que hay que trabajar, no es culpa vuestra, ¿no? Porque muchas veces, no, nosotros estamos haciendo bien, no pasa nada y lo quieren negar porque al final tienen, bueno, pues por un miedo, ¿no?, a lo que está sucediendo, ¿no? Y que piensan muchas veces que ellos son los culpables. Y creo que aquí hay que poner mucha mano para poder hacer un trabajo más externo familiar, ¿no? Y poder hacer una derivación un poco más acertada, no centrarnos solo en el niño, porque entonces si todo se focaliza en el niño también se perpetúa en él, ¿no? Y las dinámicas siguen siendo las mismas. Y creo que también al final todo pasa por el estigma, ¿no? Por el que es la salud mental, no es culpa de nadie, ¿no? Es verdad, todos tenemos una responsabilidad y más que nada vivir con salud, ¿no? Pero creo que al final también pasa por un desconocimiento, un miedo, una culpabilidad, ¿no? Y poder trabajar mucho en lo que es la salud mental, conocer, ser transparentes, abiertos y decir, hey, ocupémonos, ¿no? Hay mucha preocupación, ocupémonos, hablemos de manera transparente y vamos a ir construyendo entre todos, creo que es importante. Por eso yo cuando me pregunto presentación me quería explícitamente poner el vínculo, me parece que es fundamental para conseguir todo esto, el que las familias puedan acceder y puedan contactar contigo y puedan establecer ese clima de confianza y contarte las cosas y al mismo tiempo aceptar lo que tú les vayas a trasladar. Sin ese vínculo, y para formar ese vínculo es fundamental que tengas contacto con los alumnos, con las familias, con los profesores, porque ese vínculo al final es con todos, es con familias, con alumnos, es con profesores. Los profesores también tienen que confiar en ti
y venir a contarte lo que sucede en el aula. Y bueno, yo por lo menos para mí siento que ese vínculo se crea con esa accesibilidad, que sepan, en nuestro colegio, yo os invito a todos, Elena, ¿tú lo conoces? Bueno, y a lo mejor alguien por aquí también, porque estuvisteis en un benchmarking. Es todo de cristal. Entonces, el departamento de orientación también, con Judith, mi compañera, que está en primaria y infantil, y muchas veces nos dicen, pero es que cuando viene un alumno y está en un momento pues, complicado, todo de cristal, bueno, hay otros espacios que son más íntimos, pero realmente yo, por experiencia, no ha habido un alumno que no haya querido entrar, contarnos, decir, no, ellos en ese momento están contigo y saben que o tu puerta está abierta o estás ahí y pueden entrar, y los profesores igual, o las familias por teléfono. A mí me pasó la semana pasada, justo cuando hablábamos de esta jornada, pues un caso complicado con varias patologías mentales y entre ellas un TCA, pero entre ellas. Y estaba bueno, pues encerrada en un baño, había que actuar, y esa mañana mía íntegra fue hablar con su madre. Yo no intervine directamente con la alumna, sí la tutora. A veces nuestra posición es, bueno, pues voy, hablo por aquí, llamo aquí, la psiquiatra, la medicación que tiene, es decir, esa coordinación, ¿no?, que hablábamos antes, y que es con tantos frentes, y que te puede ocupar una mañana entera, y esa mañana entera no haces nada, ya no hay ordenador, ya no hay otras cosas. Eso creo que es... O mucho, ¿no? Sí, totalmente. O hacer lo importante. Eso es totalmente, sí. Y creo que eso crea ese vínculo, porque esa familia ha tenido la confianza y la valentía de descolgar el teléfono y hablar contigo, me pasa esto. Y a veces no están... Y a mí me pasa a veces que llego a un caso y digo, pero haberme llamado, y le pongo luego en su posición, y digo, es que a veces te da... descolgar el teléfono, mandar un no quiero molestar, no estás muy ocupada, pues esto es importante. Gracias. Luego lo hablaremos si tengo más tiempo de todo esto tan interesante. Quería preguntarte, en tu caso, Rubén, ya que has hablado antes del programa TEI, Tutoría entre Iguales, de Andrés González de Guido, de Barcelona precisamente. ¿Puedes comentarnos cómo lo estáis aplicando en el centro? Y luego me gustaría que hablaras de la formación del profesorado a través de los orientadores y de las familias, que es un aspecto importante. Bueno, en cuanto al TEI, pues el TEI efectivamente es un programa que ya tiene la experiencia, creo que son más de 20 años, desde que lo llevo a cabo. Es un programa que básicamente consiste en que los mayores cuidan de los pequeños, un poco de la filosofía genérica, ¿no? Entonces lo que se hace es que se asocia a un niño, por ejemplo, un niño de primero de la ESO, va a tener un tutor emocional que es un niño de tercero de secundaria, ¿vale? De tal manera que lo que se trata de hacer es que haya un vínculo entre ellos para que si tienen cualquier dificultad, necesidad, dudas, necesidad de guía y demás, pueda acudir a un referente un poquito más mayor que tiene una experiencia que no es la experiencia exactamente de sus iguales de clase, ¿no? En paralelo, lo que estamos haciendo ahí es una formación tanto de los chavales que son tutorizados como los chavales que son tutores, ¿no? Formación en temas emocionales, haciéndoles también hincapié cuál es su rol. Su rol no es ser el hermano mayor, sino ser alguien que apoye y que si detecta un problema que él no puede gestionar, pues acude a un nivel siguiente de intervención, que puede ser el tutor, que puede ser un coordinador que tenemos, que puede ser el departamento de orientación, etcétera, ¿no? Entonces, en paralelo, que estamos trabajando es una sensibilización y luego también metemos en toda la estrategia de formación de los grupos, formación de los tutores, tutorados y tutores, cuestiones de prevención de acoso escolar, ¿no? Porque en el fondo detrás de todo esto lo que hay es la idea de, oye, si tú ves a ese niño más pequeño como una persona a la que tienes que tratar de hacerle la vida lo mejor posible, pues lo que no puedes ir haciendo es cosas que no hacen que la vida sea agradable para esa persona, y obviamente si detectas este tipo de cuestiones, pues tienes que ayudar e intervenir, ¿no? Crear una especie de proactividad colectiva que es bastante bonita y bastante interesante. Entonces, nosotros llevamos 2 años empezando a lanzar el proyecto, se va a hacer desde infantil hasta arriba,
y se van haciendo esos equipos. Eso en cuanto a criterio. Todavía datos no hemos podido dar porque llevamos un par de años, hemos hecho, hay que hacer una formación de profesores, hay que hacer una formación de familias para que entiendan esto y sitúen. El niño de tercera de la ESO no es ahora el tutor de ese niño, no, es uno más que va a ayudar con ese tutor, ¿no? Y además es bueno, se buscan determinados momentos para que interaccionen. Por ejemplo, las excursiones ahora, si hay una salida, procuramos que sean salidas de los grupos que están siendo tutores y tutorizados, ¿no? Entonces, si van a un concierto, pues van juntos. ¿Para qué? Pues para que luego en el autobús puedan ir conversando, poniéndose al día. Buscamos determinados momentos a lo largo del curso para hacer actividades en las que tengan que colaborar el tutor y el tutorizado, ¿no? Pues un poco esta es la dinámica que trata de proyectar el clima mejora, por lo menos eso mejora. Y en 2 años ya habéis visto. Claro, hemos visto, por ejemplo, protocolos de acoso escolar que a veces tienes que abrir, han caído implicados. Si teníamos que el año pasado tuvimos que hacer 3, pues este año no hemos hecho todavía ninguno, ¿no? Entonces, quiere decirse que eso, al final los datos todavía no los tenemos recogidos de manera sistemática, pero de fondo ya empiezas a ver que eso pues, supone un cierto cambio. Temas de formación de padres y profesores, bueno, pues decirte que son muchísimas las cuestiones que nosotros trabajamos. Como estuvimos hablando un poco, yo traía aquí, para que veáis un poco ejemplo, ¿no? De cuestiones que hemos ido trabajando pues, desde el año 2021-2022. Pues hemos trabajado con las familias y con los profesores comportamiento autolesivo, comportamiento autodestructivo, temas de suicidio y demás, digo así a nivel emocional. Hemos trabajado, por ejemplo, con esa tema de entrenamiento emocional, de dar a los padres pistas de cómo regular, gestionar. Trabajamos muy mucho, viene, me parece que Daniel ahora, muy mucho todo el tema de la cultura digital, que creemos que es fundamental. Tan fundamental que nosotros desde el quinto de primaria tenemos ya una asignatura que llamamos cultura digital y es obligatoria para los chicos. ¿Por qué? Pues, ¿qué os cuento, no? Cuando empiezan a hacer sus pinitos en redes sociales y cuando acceden ya a una tecnología de una manera relativamente independiente. Esta es la realidad y esto es lo que tenemos que reeducar. Entonces trabajamos muy mucho todo tipo de cuestiones de cultura digital que llamamos, donde por supuesto hay una parte importante de prevención de ciberacoso. Hemos trabajado, por ejemplo, el tema de resiliencia. Hemos trabajado, por ejemplo, también con Rafa Rivero temas de apego seguro. Hablando de vínculo y de apego, ¿no? O también porque los niños entienden ciertas cosas. Tenemos la suerte de tener padres que son profesionales de distintos ámbitos. Una madre con nosotros ha trabajado todo el tema de gestión del estrés. Y ha trabajado con profesores y ha trabajado con niños. Esto también es una cosa bastante enriquecedora. A veces los recursos los tenemos más cerca de lo que pensamos. Y es que hay familias que son profesionales que están trabajando en este ámbito que los podemos invitar y nos pueden ayudar en muchas de las cuestiones que están pasando, ¿no? Bueno, redes sociales, hemos hablado de salud mental, estuvo María Velasco con nosotros, hablando de salud mental, trabajando. Hemos hablado, por ejemplo, de cosas también un poco más creativas. Hay una autora que se llama Eva Bach, que es como muy positiva, ¿no? Entonces el año pasado trabajamos unos talleres sobre educar y trabajar en el amar la vida, ¿no? Que veamos la vida de una manera más positiva, que es que parece que todo tiene que ser crítica. Javier Urra, que lo estuvo nosotros, nos decía, es que estamos en una sociedad donde todo está cabreado. Yo no sé por qué, pero estamos todos enfadados. Y como no nos haga primero lo que queremos, ya nos montamos, ¿no? Bueno, pues también hay que educar en esto, ¿no? Y eso también es resiliencia, y eso también es autorregulación, ¿no? Pues trabajar también desde una visión un poco más positiva. Trabajar el tema de las relaciones que establecen los chavales, que esas relaciones sean positivas, de todo tipo, ¿no? No solamente estamos hablando ya de cuestiones de afectividad y sexualidad, sino también de relaciones de niños que van al parque y que al final salen tarifando los niños y los padres, que también esto nos sucede en muchas ocasiones, ¿no? Últimamente, por ejemplo, cosas que queremos trabajar, vamos a trabajar temas de autoestima, más específicamente, y un concepto que a mí me gusta mucho, que es el tema de hiperpaternidad. Y es esto que está pasando, que estáis viendo con los padres y la sobreprotección y demás, ¿no? Entonces, pues este es un tema que hemos empezado a trabajar con las familias y que seguimos abundando en él, ¿no? Eva Millet es una de las que estuvimos hablando, que trabaja este concepto, y a mí me parece como muy bien conceptualizado, ¿no? Y que los padres luego lo visualizan, ¿no? Cuando hablas con ellos y les das esos tips, se dan cuenta de, esto está pasando. Pero es importante también que el tutor sepa, oye, que estás pasando de la línea de ser padre a ser otra cosa, ¿no? Y que tenga también esas habilidades de poder
darle ese tipo de orientaciones. Y un poco por ahí estamos trabajando. O sea, muy bien. La salud mental está muy presente en la formación de Lo que padres. comentas ahora de los padres y es que me estoy que tiene toda la relación con esa culpabilidad que Sí. claro, y llega un momento que como se responsabilizan tanto y lo hacen suyo, pues cuando algo falla, los primeros que... Por hablar de casos, nosotros tuvimos el año pasado un niño que nos llevó a quinto de primaria. Este niño hoy está en un centro de día por comportamiento, incluso intentó tirarse por la ventana en el colegio, y le paró la tortura. Nos llegó nuevo, pues lo sabíamos. Nosotros cuando viene un niño nuevo al colegio, previamente pasamos los filtros. Habla el director, le explica el colegio, se lo piensa, forma las puertas abiertas, y nosotros en julio nos dedicamos a hablar con las familias nuevas, a hablar, es una entrevista de una hora, al tiempo que sea, porque queremos conocer al crío. La idea es esa, conocerles, ¿no? Y les damos la oportunidad de que nos cuenten todo lo que quieran contarnos, ya no hay ningún problema, está dentro del colegio, simplemente lo que yo quiero es tomar información para saber pues, cómo es tu crío de cara a cómo voy a tener que estar pendiente ¿no? con el chico, ¿no? Pues este niño, pues que debutó por estas fechas, más o menos este tipo de comportamientos y este tipo de conductas, como no sabíamos nada, todo era muy normal, muy bien, cuando empiezas a rascar y a la madre le costó 6 meses para contarnos que el padre había fallecido, se había suicidado, era alcohólico, pero esto era una cosa que era un tabú para ella, o sea, había un sentimiento de culpa y una poca capacidad de gestionar y de expresar todo esto que estaba viviendo, pues que tardó 6-7 meses y entre medias una hospitalización previa, ¿no? Entonces, pues efectivamente, también hay situaciones y situaciones, esta situación es un poco extrema, pero sí que hay una idea de hiperculpabilidad porque no sé de dónde ha salido que los padres tienen que hacerse cargo de todo y ser, entre comillas, perfectos, ¿no? Sí, y a veces yo me he encontrado que van midiendo la información. Bueno, yo he tenido una tutoría en la que madre y padre se hacen así alguna cara porque me estaban contando un ya intento que hay fuera del colegio que había sucedido y la madre le decía no lo digas, no lo digas. Claro, en el colegio es lo que comentaba Montserrat, tenemos que saberlo, ¿cómo no lo vamos a saber? Claro que hay unos protocolos, claro que hay unos alumnos que van a estar más pendientes, claro que tenemos que saber que si ese alumno justo a primera hora no está y ha cogido el autobús, ¿qué pasa? ¿Dónde está? O si ha empezado una clase y no está, tenemos que buscar en los baños. No podemos controlar al 100%, al 1000%, pero hombre, ayuda tener información. Sí. Y a veces cuesta romper lo que se pueden guardar, ¿no? Y además, a veces obtenemos información a través de los propios chicos que... Exacto. Lo menos muchas veces te pasa eso inicialmente, ¿no? Si no os importa es que ya tenemos que ir terminando. Tenemos que haceros una pregunta más y luego, aunque sea 2 o 3 preguntas al auditorio para que puedan intervenir también. Yo, en el caso de Begoña y Julia, ¿cómo hacéis en vuestro centro para mejorar la coordinación interna? Porque es muy complicado cuando estamos tantos agentes, con familias, con profesores, con alumnos, entre vosotros, y la externa, porque es lo que hemos comentado antes con Montserrat, sí, que es complicado el poco tiempo que tenemos y tantas necesidades. Sí, la comunicación es un reto y a veces corre, ¿no?, entre pasillos, y hablar entre pasillos es una realidad que tenemos que sostener y es así, ¿no? Es verdad que como departamento sí que tenemos 2 reuniones semanales donde creemos que es fundamental, ¿no? A veces nos dicen, ¿estáis todos días reunidos? Ya bueno, tenemos que hablar, ¿no? Es muy importante la coordinación también entre nosotros. Contamos con la suerte que somos una escuela bastante pequeña, como decía antes, y familiar, entonces, bueno, es difícil a veces la comunicación, pero nos conocemos todos entre todos, cualquier momento es bueno para hablar. ¿Cuántos alumnos tenéis? 600. Sí. Pequeño entre comillas. Entre comillas, bueno, sí, pero es muy familiar, ¿no? El ambiente es muy familiar y hacemos muchas cosas conjuntamente
Y cualquier espacio es un espacio que aprovechamos. Es decir, mi hora de comer es mi hora para poder aprovecho para hablar, ¿no? Porque también creo que somos un equipo bastante vocacional y cualquier momento es bueno para poder compartir. Además, incorporamos también, tenemos le llamamos un teacher chat, ¿no? Un chat interno entre todos los profesores, con todos los alumnos que nosotros hacemos seguimiento, donde diariamente los profesores, cuando pasa cualquier cosa, algo relevante, algo que quieren contarnos, nos lo ponen allí, todos lo vemos, y esto nos ayuda mucho también a ir registrando toda la comunicación y todas las cosas más relevantes. Y la coordinación con los equipos externos, la verdad es que es bastante fluida. Encontramos siempre momentos de reunión para poder coordinarnos y tenemos, yo creo que es algo que lo comparto con mis compañeros de por ahí que hacen muchas coordinaciones externas. Para nosotros es fundamental el trabajo en red y tocar familia, pues muchas reuniones con familias, coordinaciones externas, incluso, ¿no? a tres bandas, ¿no? Todos juntos, que a veces es importante porque hay muchas situaciones en las que tú haces una reunión con la familia te dice una cosa que el terapeuta, por ejemplo, te estaba diciendo otra y dices, bueno, vamos a juntarnos todos juntos y así, ¿no? aclararnos bien la situación. Creo que es algo que sí que fue un reto, pero poco a poco hemos ido mejorando. Creo que la comunicación ahora es muy buena y tenemos nuestras herramientas que nos funcionan. Muy bien. Sobre todo creo que también se basa en la confianza. La confianza, que es lo que el vínculo al final, ¿no? Que lo tienes que hacer con los niños, con los adolescentes, con las familias, pero entre nosotros. Y creo que nos hemos tenido que trabajar mucho la confianza de todo el equipo docente y no docente de la escuela para que ellos vengan a pedirnos ayuda, ¿no? Que a veces es complicado, porque a veces te puede ver incluso un poco como el enemigo, ya está aquí a decirme lo que hacer, ¿no? Y ya luego con personal no docente que decías de, por ejemplo, servicio de comedor, que a mí me han parado, pues, oye, he visto que este alumno... Exacto. Y para nosotros, Julia, por ejemplo, ella está súper en contacto con el tema del comedor. Desde la tutoría tengo mucho contacto tanto con la cocinera como el equipo dentro de la cocina, con los monitores fuera, como bueno, aprovechamos ya las observaciones con los alumnos para también observar cómo actúan los monitores o personal de cocina, que dicen a los alumnos, ¿no? El tema es un momento un poco delicado, en diferentes etapas, de forma diferente, pero sí que intentamos intervenir, es decir, hemos dado un comentario que consideramos que se pueden decir las cosas de otra forma, no presionarlos en comer, ¿no? Y si no hacer un acompañamiento, sí que intervenimos y hablamos con ellos y parte sí. No, hemos tenido casos, por ejemplo, de niños que no han querido bajar a comer, han tenido ese proceso muy difícil, no pasa nada, ¿no? Nosotros nos organizamos para que alguien haya, ¿no? Estar comiendo con este niño en el aula durante un tiempo, vamos haciendo un trabajo con los monitores, ahora te necesito, ¿no? Que le saludes, ¿no? Y que vengas a saludarnos, o ¿por qué no nos traes el agua y así empiezas y te sientas? Bueno, trabajar mucho y comunicarnos en mucha confianza. Vale, muchas gracias. Pues, ¿qué? ¿Hay alguna pregunta o si no hay ninguna pregunta ya? Porque es verdad que vamos muy mal de tiempo. ¿Alguien quiere alguna cuestión? Pues casi lo vamos a terminar. Yo solamente la última reflexión que os quería trasladar. Yo hago referencia a Rafael Vizquerra, de la Universidad de Barcelona, a Rafael Guerrero, que has citado antes, que es de aquí, de Madrid, o a Pablo Fernández Berrocal, que es de la Universidad de Málaga. Son ponentes que van a intervenir en un congreso que hacemos de inteligencia emocional en mayo en Zaragoza, a la que os invitamos, y que podéis presentar comunicaciones si queréis. Pero siempre coinciden que cuando hay un problema emocional siempre hay dificultades de aprendizaje, donde tenemos que focalizar primero en que tengamos nosotros sólida formación emocional. Lo que dices tú, dejo todo lo que tenía planeado para este día porque hay una cuestión que es importante, eso es inteligencia emocional y nosotros lo necesitamos más que nadie, pero también el profesorado, las familias y el alumnado. Creo que por ahí es donde más tenemos que incidir todos nosotros, en la formación nuestra y la formación del profesorado de todos estos ámbitos y obviamente del alumnado.
Así que yo creo que ya podemos dejar porque vamos muy mal de tiempo. No. Y gracias. A mí me van a echar de... Solo llevamos 1 hora y cuarto ¿Hasta qué hora de... tenías alineado? Solo es 1 hora y cuarto de retraso. Bueno, pues que esto da mucho juego. Gracias a los Bueno, 4. gracias. Has moderado Y muy bien. la mesa fenomenal y has sacado lo mejor, yo creo, ¿no? Y hemos aprendido muchísimo de vosotros y gracias a vosotros Muchas gracias. por compartir vuestras experiencias.